Bueno, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a la reunión semanal académica del Grupo Académico de Epidemiología Clínica de la Universidad de Antioquia. Hoy me da mucha alegría presentarles a la doctora Jenny García Valencia. La doctora Jenny García Valencia es médica, especialista en psiquiatría y tiene maestría y doctorado en epidemiología. Nos ha acompañado como profesora del Departamento de Psiquiatría hace muchos años y me da mucho gusto presentarla porque además de ser mi amiga, creo que ha hecho un aporte fundamental a la formación de nuestros investigadores. Ella fue el alma y el corazón del doctorado en medicina clínica. Gracias a ella, de hecho, tenemos este doctorado. Y hoy nos va a tocar un tema que es de todo su interés y de todo su gusto, escalas de medición en salud, validez. Y Muchas muchísimas gracias. gracias por tu aporte. Muchas gracias, Fabián. Bueno, entonces, hablando de instrumentos de medición, nosotros siempre en medicina y particularmente en clínica, que de eso se trata esta reunión, hacemos mediciones. Y hacemos mediciones de constructos que sean observables, como el peso, la talla, la temperatura, como también de constructos no observables, que son muy importantes a la hora de evaluar los desenlaces clínicos, como por ejemplo el dolor, los síntomas, la calidad de vida de los pacientes, el desempeño en las tareas, la funcionalidad. Entonces, nosotros no podemos decir que vamos a pasar por alto esta área y que esto solamente le corresponde de pronto a los psicometristas, pero que a nosotros como epidemiólogos no nos interesa. Para nosotros es algo fundamental. Entonces, nos vamos a centrar en la medición de esos constructos no observables. Entonces, esos constructos no observables, y acabo de nombrar la palabra constructo, se llaman así porque son construidos para ser usados. Nosotros, por ejemplo, a la hora de medir la depresión, nosotros tenemos que partir de unas manifestaciones clínicas para saber qué tan deprimida está la persona. Y esas manifestaciones son de lo que él nos cuenta y de lo que nosotros observamos. Entonces, esos constructos los medimos a través de esas manifestaciones de manera indirecta. Y generalmente es lo que nosotros medimos con escalas. Entonces, por eso, en algunas definiciones de constructo se dice que es lo que se va a medir. O también podría ser ese marco conceptual dentro del cual vamos a interpretar los puntajes de los instrumentos de medición que nosotros utilicemos. Los instrumentos de medición de los que vamos a hablar eh, particularmente tienen una característica y es que asignamos números de acuerdo con una regla que tenemos. Entonces, generalmente si definimos medición, estamos hablando de asignar un número. Cuando nosotros medimos la temperatura o cuando medimos constructos observables, generalmente estamos diciendo, por ejemplo, cuánto hay de temperatura, cuánto hay de peso, cuánto hay de talla. Aquí también es lo mismo. Entonces, cuando nosotros hacemos ese proceso de medición, transformamos las evaluaciones. ¿Y qué son evaluaciones? La evaluación es una observación sistemática de las manifestaciones de cierta cosa que estamos midiendo de una forma aceptable para el campo del conocimiento. Entonces, al hacer medición, transformamos esas evaluaciones en una cantidad del rasgo que estamos midiendo. Entonces, las escalas particularmente son como un continuo lineal en unidades iguales que nos van a dar una medición. O podemos decir que es un instrumento para obtener una medición. Pero cuando estamos hablando de escalas, estamos hablando, como ya les dije, de un instrumento que nos va a dar un número. A diferencia de otros instrumentos que nosotros podemos utilizar en medicina, que de pronto no nos van a dar un número, pero nos van a dar una información, que es la diferencia, por ejemplo, con un cuestionario. Yo puedo tener un cuestionario en el que yo voy a tener una serie de respuestas porque las voy a utilizar para la investigación, pero no me van a dar un número.
sino para cada respuesta yo la utilizo, por ejemplo, como una de las variables, pero aquí sí voy a obtener un número. Entonces, en las escalas es importante de pronto que hagamos una diferencia que hacen particularmente los psicólogos, que serían, algunos lo llaman test en general o pruebas, pero algunos hacen las diferencias. Las test o pruebas van a ser instrumentos en los que las respuestas se evalúan según su corrección o según su calidad. ¿Qué ocurre con las pruebas de desempeño, los exámenes que presentamos nosotros, exámenes de admisión, etcétera? Las pruebas, por ejemplo, neuropsicológicas para evaluar, por ejemplo, cómo están ciertas características cognitivas, la tendríamos como pruebas o escalas o pruebas o test. Y las escalas o inventarios serían medidas de actitudes, de intereses y de disposiciones. Entonces, teniendo en cuenta esta diferencia, voy a hablar de instrumentos, pero sabemos que estamos hablando de unos instrumentos que nos van a dar una cuantificación. Entonces, esos instrumentos de medición tenemos que saber si sirven para medir, como pasa con cualquier otro instrumento de medición. Si nosotros tenemos una pesa, queremos que esté bien calibrada. Si tenemos un metro, tenemos que estar seguros de que su medición es exacta. Entonces, lo mismo, nosotros queremos saber qué ocurre con nuestros instrumentos para medir esos constructos no observables. Entonces, por eso, una propiedad de ese instrumento de medición, que es la validez, es una de las consideraciones más importantes que debemos tener en cuenta para evaluarlo, para evaluar si lo vamos a utilizar o no, que eso nos pasa diariamente con nuestras investigaciones o inclusive en la práctica clínica, y también o si nosotros lo vamos a desarrollar o si nosotros lo vamos a, pues vamos a mirar qué tanto sirve. Entonces, esto es muy importante, pero ¿qué es eso de la validez? Entonces, el concepto de validez, digamos que cambia dependiendo de algunos teóricos que trabajan sobre eso. En salud particularmente, en los últimos 15 años más o menos, se ha estado trabajando a partir de este consenso de estándares de selección de instrumentos de salud que se llama COSMIN. Entonces, vamos a mirar o vamos a repasar para los que ya vieron los cursos de medición y para quienes todavía no los han tomado, voy a hacer como un breve recuento para que podamos entender la terminología. Entonces, de acuerdo con COSMIN, la validez es el grado en el que los puntajes del instrumento son consistentes con el modelo teórico del constructo. Entonces, aquí fíjense que estamos hablando del puntaje del instrumento y de un modelo teórico. Entonces, ¿qué consistencia tiene ese puntaje? Es importante de resaltar que esto de COSMIN se hizo, pues fue un consenso que se hizo en 2010, como les decía. En el COSMIN ellos dijeron, vamos a hacer algo. Como hay tantos nombres para hablar de validez, pues aunque ya la tenemos definida, en general hay una cantidad de tipos de validez y vamos a ponernos de acuerdo en utilizar unos en salud. Entonces ellos hablaron de 3 tipos de validez: la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo. Y se pusieron de acuerdo en que esos eran los tipos de validez que iban a manejar. Entonces, ¿qué es la validez de contenido para COSMIN? Es el grado en el que el contenido del instrumento de medición es un reflejo adecuado del constructo. Entonces, cuando hablamos del contenido, pues estamos hablando de cada uno de los ítems de ese instrumento de medición, que ese ítem es una afirmación, una pregunta, un ejercicio o una tarea en la que el respondedor selecciona o construye la respuesta. Entonces, lo que nosotros esperamos es que el instrumento tenga todos los ítems que miden lo que nosotros pretendemos medir. Es decir, que no le falten ni tampoco que le sobren, en el sentido de que haya ítems que no midan lo que nosotros pretendemos medir. Entonces, de acuerdo con COSMIN, ellos hablan de 2 tipos de validez de contenido: la validez de apariencia,
que es el grado en el que el instrumento parece un reflejo adecuado del constructo medido, y que es importante porque si de pronto no parece que fuera un reflejo adecuado, pues la gente no lo va a usar. Y la validez de contenido, que propiamente dicha, que ya había dicho, es que el contenido del instrumento corresponda con el constructo. Entonces los ítems deben ser relevantes, es decir, no debe haber ítems que no midan lo que estoy midiendo. Si yo estoy, por ejemplo, midiendo síntomas de una enfermedad, que haya ítems que no sean parte de los síntomas y que sean exhaustivos, es decir, que todos los síntomas, si estamos hablando de la enfermedad, estén metidos dentro del instrumento. El otro tipo de validez es la validez de criterio, que esa validez de criterio es aplicable en las situaciones donde hay un patrón de referencia. Un patrón de referencia, como lo entendemos, por ejemplo, en pruebas diagnósticas. Entonces es el grado en el que los puntajes del instrumento son un reflejo adecuado de ese patrón de referencia. Entonces esa validez de criterio puede ser o concurrente, cuando el instrumento y el patrón de referencia ocurren al mismo tiempo, que es el caso de las escalas que se utilizan para diagnóstico o para tamizaje. Entonces yo puedo tomar como patrón de referencia eh, la mejor prueba que exista para hacer el diagnóstico, y pues la prueba que yo estoy utilizando o el instrumento que estoy midiendo, pues lo comparo con esto, e igual lo comparo con sensibilidad, especificidad, valores predictivos, como veíamos en pruebas diagnósticas. O la predictiva, si el instrumento predice un resultado que va a ocurrir en el futuro, que sería como las pruebas que son para pronóstico. Ejemplo, escalas de riesgo de suicidio o escalas de riesgo de muerte en unidades de cuidado intensivo. Entonces son instrumentos predictivos. Y la otra es la validez de constructo, que la validez de constructo es el grado en el que los puntajes de un instrumento de medición son consistentes con hipótesis. Esta validez de constructo uno la mide sobre todo, o uno la evalúa para un instrumento, sobre todo cuando no tenemos un patrón de referencia. Entonces nosotros tenemos que tener una serie de, hipótesis alrededor del patrón de referencia. Entonces utilizamos en general pruebas de hipótesis. Los tres, digamos, subtipos de validez de constructo que acepta este consenso es la estructural, la de pruebas de hipótesis y la transcultural o de invarianza de medición. La estructural se refiere a las relaciones internas que hay entre los ítems, es decir, los ítems se pueden agrupar, digamos, en subgrupos de ítems que miden una característica, que es lo que nosotros llamamos el dominio de dimensión. También está la de pruebas de hipótesis, que casi que es como una parte grande de esto, que es que los puntajes de los instrumentos se correlacionen con los puntajes de otros instrumentos de medición. Si los instrumentos de medición miden más o menos el mismo constructo, esperaríamos que las correlaciones sean altas, y es lo que llamamos la validez convergente. Y si están midiendo un constructo diferente, pues esperamos que las correlaciones sean bajas, y hablamos de la validez discriminante. O también, por ejemplo, de que haya diferencias entre grupos relevantes, personas, por ejemplo, que tienen mucho del rasgo que estamos midiendo, con personas que tienen muy poquito, pues esperamos que haya diferencias en los puntajes del instrumento que estamos evaluando, que es la que llamamos la validez discriminativa. Y la otra es la transcultural, que últimamente el COSMIN le ha agregado la parte de la invarianza de medición. Es que el instrumento que nosotros tenemos traducido o adaptado, porque generalmente tenemos un instrumento que se desarrolla en una parte, pero la podemos utilizar en otra, se comporte de manera similar entre la versión original y la nueva. Entonces lo llaman transcultural por eso, pero también podría haber invarianza de medición, no solamente entre culturas, pues que no, es que lo que nosotros esperemos, sino también que haya diferencias de pronto en determinados subgrupos, pues por ejemplo por género, etcétera. Entonces, eso es a grosso modo lo que nos muestra el COSMIN.
Pero para nosotros seguir y saber dónde estaban ubicados estas tres, tres tipos de validez, yo creo que es importante que revisemos la historia de la conceptualización de validez y cómo se ha manejado la validez en general en psicometría. Entonces, en general, antes de ponernos a conceptualizar validez, ya se estaban utilizando instrumentos de medición, o sea, se han utilizado casi que por toda la historia de la humanidad. Pero digamos que el primer instrumento que se consideró como formal desde el punto de vista psicológico fue la prueba de inteligencia de Binet o de Binet, que fue la que la empezaron a utilizar en 1905 para saber a qué niños se les podía ayudar más porque de pronto tenían necesidades especiales por problemas de inteligencia. Entonces, esa prueba fue desarrollada. Hasta ese momento nadie pensó pues en lo que tenía que ver con validez, sino que sencillamente lo que se esperaba era que predijera qué niños tenían esas necesidades. Y en 1917 también hubo unas pruebas como la alfa y beta del ejército en la Primera Guerra Mundial, en las que el ejército norteamericano empezó a preocuparse y a decir, bueno, ¿cómo hacemos para que no vayamos a tener retrasados mentales en las filas que nos vayan a armar un problema? Entonces empezaron a utilizar unas pruebas como para medir quiénes podían tener dificultades y no debían ser aceptados en el ejército. Pero fue apenas hasta 1937 cuando alguien escribió una conceptualización de la validez, es decir, de saber si esas pruebas que se estaban utilizando, porque de ahí en adelante se empezaron a utilizar muchas, si sí medían lo que pretendían medir. Entonces, Garrett definió validez como el grado en el cual una prueba mide lo que se propone medir, que es como nosotros, digamos que casi que entendemos a grosso modo la validez, pero miren que fue ese primer concepto que hubo. Y en esa época, entonces, para evaluar esa validez, lo que se utilizaban era coeficientes de correlación, más que todo coeficientes de correlación con el, por ejemplo, el desempeño en en el área, porque casi siempre era como para admisión de las personas, etcétera. Y por eso Guilford en 1946 casi que dijo, no, pues es que la prueba es válida para algo con lo que se correlaciona. Eh, ya como mirando hacia atrás, porque casi que se hizo la conceptualización de manera retrospectiva, como casi todas las pruebas que se utilizaban eran para selección de personal o para decidir si de pronto esto me iba a predecir algo que iba a ocurrir en el futuro con ese personal, entonces casi que la primera forma de validez de la que se habló fue la validez predictiva, ya en 1951. Y también por esos mismos años 50, casi al mismo tiempo, se empezó a hablar de validez concurrente, como ya explicamos lo que es. Entonces, casi que la primera forma de validez de la que se habló en los años 50 fue esa validez de criterio. Pero al mismo tiempo, también en 1946 empezaron a decir, es que no solamente nos interesa que pues que nos prediga si esto sirve o no sirve o si nos permite hacer un diagnóstico o no. También necesitamos saber el contenido de ese instrumento y empezó a hablarse de la validez de contenido. Y ya en 1954 también, preocupados porque había una cantidad de constructos, sobre todo los que no eran de educación o los que no eran para seleccionar personal, que eran, por ejemplo, los de psicología, que no tenían un patrón de referencia. Entonces ahí empezó a hablarse de la validez de constructo. Pero fue en 1955 cuando apareció una publicación de Cronbach y Mill en la que, pues que fue, digamos, que marcó un hito en la psicometría que nos decía que los constructos vienen con una teoría de lo que son y que son hipótesis de relaciones con otros constructos. Entonces, que nosotros teníamos que hacer ese proceso de validación alrededor de
esas teorías, o sea, partiendo de la teoría y haciendo hipótesis de las relaciones con otros constructos, sobre todo en esos constructos que nosotros no podíamos tener como una referencia. Entonces, hasta esa época se hablaba de demostrar las propiedades psicométricas del instrumento. O sea, se consideraba que eran propiedades del instrumento. Pero en ese mismo artículo de Cronbach y Mill, él empezó a decir, la validación no es del instrumento, la validación es de la interpretación que nosotros hacemos de los puntajes del instrumento. Entonces, ya no es correcto y no se debe decir que, que existe una validez de instrumentos, sino una validación o una validez de los puntajes. Ya luego, con esto que hizo Cronbach y Mill, pues de resaltar la importancia de las hipótesis, entonces ya empezaron a hablar de muchas formas de validez de constructo, como la convergente y la discriminante, de la que ya hablamos en 1959, y empezó a haber una cantidad de formas de validez de constructo. Y ya luego, en 1966, casi que la APA, o la Asociación de Psicología Americana, pues ya dijo, vamos a hablar de 3 tipos de la validez: de contenido, de criterio y de constructo. Entonces, casi que se concretó que se usara ese concepto tripartito de la validez, que es el del que estamos hablando de Cosmin, o sea, eso es de 1966. Sin embargo, en los años 80 ya se volvió cada vez más aceptado que un instrumento mide es un constructo y que en general lo que uno hace alrededor de la evaluación de la validez es medir, es hacer hipótesis acerca de ese constructo. Entonces, desde ese punto de vista, realmente no hay 3 tipos de validez, sino que hay un solo tipo de validez, que es la validez de constructo. Entonces, empezaron a burlarse, digamos, de esa forma que utilizó la APA de contenido, criterio y constructo, que la llamaban como la santísima trinidad de la validez, y ya dijeron, no, existe una sola validez. Y entonces, ya desde los años 80, digamos, las sociedades de psicología y de psicometría ya casi que empezaron a decir solo hay una validez, entonces ya es el concepto unipartita de validez. Entonces, pues vemos que, digamos que lo de Cosmin, si lo evaluamos desde esta historia, está, pues podríamos decir que está un poquito, como algunos psicólogos dicen, desactualizado con respecto a esa concepción. Porque ya luego en 1989, partiendo de esto, de que la validez es una sola, se dijo que la validez es un juicio integrativo, que lo dijo Messick, que es, digamos, muy importante dentro de este campo de la psicometría, que es un juicio evaluativo integrado del grado en el que la evidencia empírica y las racionalidades teóricas sustentan lo adecuado de las inferencias y acciones basadas en los puntajes del instrumento. Entonces, miren que aquí ya la validez, aquí hay una parte importante, es un grado. Pues, o sea que existen grados de validez, no es que sea dicotómico, hay o no hay validez, sino que es un grado. Lo otro es que estamos hablando es de evidencia. Es decir, la validez nos está hablando de que estamos haciendo un juicio sobre la evidencia. Y lo otro es que lo hacemos es sobre los puntajes del instrumento, no sobre el instrumento mismo. Entonces, ahí podríamos decir que a partir de 1989, aunque ya lo venía diciendo Cronbach desde el 55, ya quedó como claro para todos que la validez no es una propiedad del instrumento, que el uso y la interpretación particular del puntaje del instrumento es lo que es válido, o sea, no es el instrumento el válido, sino el uso y la interpretación, y que existen distintos grados de validez. Entonces, Messick además nos dijo que había 2 facetas de la validez. Una que es el resultado del puntaje que tenemos y la otra es la justificación del uso o la interpretación del puntaje. Entonces, digamos que en cuanto a la
justificación del uso o la interpretación del puntaje tenemos dos cosas, una que es la basada en la evidencia y la otra es la basada en las consecuencias. Y en el resultado de la interpretación o el uso del puntaje, entonces podríamos decir que lo que entendemos como la evaluación de validez de constructo que hemos hecho hasta ahora estaría en esta primera casilla de interpretación. Y en cuanto al uso, o sea, no nos quedaríamos solamente con esa demostración de la validez de constructo, sino que también tendríamos que mirar la utilidad de ese puntaje. ¿Qué vamos a hacer con ese puntaje? Y ya luego también debemos tener en cuenta las consecuencias de utilizar el instrumento. Entonces, esas consecuencias pues tienen unas implicaciones de valor. O sea, cuando uno interpreta un instrumento, uno puede decir que esta persona es un psicópata, o podemos decir que esta persona no sirve para un trabajo, o podemos decir que una persona tiene una serie de cosas que tienen muy probablemente unas consecuencias y que pueden ser usadas posteriormente. Puede que eso no sea la intención de la persona que hace el instrumento, pueden ser usadas con unas implicaciones sociales. Por ejemplo, esa persona puede ser estigmatizada por el resultado del puntaje del instrumento. Entonces, partiendo de esto, él también dijo que había unas amenazas a esa validez de constructo, unas amenazas que podían ser la subrepresentación del constructo o la varianza irrelevante del constructo. La subrepresentación del constructo correspondería a que el instrumento no incluya partes importantes del constructo. O la varianza irrelevante del constructo sería que en realidad en el instrumento se midan otros constructos que puedan contaminar la interpretación de los puntajes. Por ejemplo, si estamos haciendo una prueba pues, de capacidad matemática, si, si estamos poniendo el tiempo, pues estamos poniendo un tiempo para que las personas contesten, entonces eso puede hacer que una persona que tenga que sea más lenta, podamos decir que tenga puntajes más bajos, y entonces la interpretación va a ser que tiene menos aptitud matemática, cuando el problema es que puede que la tenga, pero que de pronto sencillamente se demora más. Entonces, ¿cómo manejarían esas amenazas de la validez de constructo para contrarrestar esas amenazas? Nos decía Messick en 1995 que tendríamos que sacar, digamos, unos tipos de evidencia de que hay validez de constructo. O sea, esas evidencias serían evidencias en el contenido del instrumento, evidencias sustantivas que se refiere a los procesos de pensamiento, evidencias estructurales, evidencias externas, consecuenciales, de la generalizabilidad y del significado de los puntajes. Entonces serían esos 6 tipos de evidencias. Basada en esta definición de Messick y basada en estas evidencias de la validez de Messick, se crearon digamos, ya el consenso entre los psicometristas y los que trabajan también en el área de la educación, que son los que escriben los estándares de la APA, dijeron, ahí nos vamos a basar. Entonces, los estándares de la APA para los instrumentos de medición en psicología y educación de 1999 y de 2014 se basan en estas definiciones de Messick. Miren que inclusive se siguen usando en 2014 después del COSMIN. Entonces, me voy a detener un poquitico en estos estándares de la APA. De acuerdo, la definición de validez que nos dan los estándares de la APA es el grado en el cual la evidencia y la teoría apoyan las interpretaciones de los puntajes de una prueba para los usos propuestos de esa prueba. Entonces, ¿qué podemos resaltar de esta definición? Por un lado, que la validez no es inherente a la prueba, que eso ya vemos que se está hablando desde hace bastante tiempo. Y la otra parte es que lo que se está validando es el uso de la prueba para un propósito específico. Es decir, una prueba, un puntaje de la prueba puede interpretarse de una manera diferente dependiendo de ese propósito.
Entonces, en cuanto a las fuentes de evidencia de validación, ellos tomaron de las 6 fuentes de evidencia de Messick, sacaron 5, que sería la evidencia orientada al contenido, la evidencia respecto a los procesos de respuesta, la evidencia respecto a la estructura interna, la evidencia basada en relaciones con otras variables y la evidencia basada en las consecuencias de las pruebas o escalas. Digamos que de lo que propuso Messick, ellos tomaron la generalizabilidad y la metieron dentro de la evidencia basada en relaciones con otras variables, que corresponderían entonces, voy a detenerme un poquito en cada una de ellas, la evidencia basada en el contenido, que evalúa la extensión en la cual el contenido de la escala representa el constructo y es consistente con el propósito de medición. Entonces, ¿qué es el contenido? Los temas, el fraseo, el formato de los ítems, las tareas o las preguntas del instrumento. Entonces, lo que nosotros hacemos al evaluar esta evidencia es evaluar la alineación entre el contenido y las fuentes usadas para desarrollar ese contenido. Entonces, la idea es que el contenido represente el constructo entero para evitar la subrepresentación, que correspondería casi que la exhaustividad de la que hablábamos previamente, y que sea relevante para el constructo, que es lo que hablábamos de la relevancia, es decir, que sea relevante el formato de los ítems, los límites de tiempo, la longitud de la escala, el modo de aplicación, la calidad técnica de los ítems. Entonces, aquí metido dentro de la evidencia basada en el contenido, nos fijamos que el grado en el que se miden los distintos aspectos del constructo, que existen unas técnicas cualitativas como para evaluar eso y existen también generalmente basadas en expertos. Y también miramos grado en el cual la dificultad de los ítems es apropiada para los propósitos de la escala. Entonces aquí a veces se mete un poquito también algunos aspectos de teoría de respuesta al ítem. Generalmente, ¿cómo evaluamos la validez de contenido? Evaluada por expertos. ¿Y los expertos quiénes son? Depende de lo que estemos evaluando. En medicina particularmente, si es una escala para que sea evaluada, por ejemplo, por clínicos, ¿quiénes van a ser los expertos? Posiblemente los mismos clínicos que van a utilizar el instrumento. Pero si es una escala para que sea reportada por pacientes, pues posiblemente los expertos sean los pacientes. Entonces vamos a tener que utilizar unas técnicas cualitativas para estar seguros, pues digamos unos métodos cualitativos que nos permitan demostrar o que nos den pues como evidencia de que realmente sí el contenido es exhaustivo, que no haya su representación y de que sea relevante. En cuanto a la evidencia con respecto a los procesos de respuesta, aquí esta es la equivalente a la que llama evidencia sustantiva Messick, que es el grado en el cual los procesos de pensamiento del respondedor son consistentes con la intención de los desarrolladores de la escala. Entonces, ahí nosotros podemos ver, evaluando los procesos de pensamiento, si las interpretaciones reflejan el constructo que queremos medir. ¿Cómo lo evaluamos? Generalmente con métodos cualitativos como pensar en voz alta o las llamadas entrevistas cognitivas. Entonces, por ejemplo, nosotros le pedimos al paciente que piense en voz alta mientras responde y por qué dio esa respuesta. Y a veces ahí uno se da cuenta que no, que realmente el constructo no se está midiendo en realidad. Voy a poner un ejemplo pues, reciente. En una escala que se estaba desarrollando, se estaba evaluando, por ejemplo, un síntoma que es la disminución del apetito. Entonces, el ítem decía, no me provoca comer. Entonces eran pues en pacientes del hospital. Cuando nosotros hicimos las entrevistas cognitivas, los pacientes decían, no, es que a mí no me provoca comer porque la comida del hospital es muy maluca. Pero no, pues si uno le preguntaba, pero es que tiene problemas de apetito. No, es que la comida es muy maluca. Entonces ahí veíamos, por ejemplo, que en el proceso de pensamiento, realmente la intención que nosotros teníamos al medir ese ítem, que era la disminución del apetito, no la estábamos midiendo. Nos tocaba escribir el ítem de una manera distinta
para que realmente se reflejara el constructo. Existen otras maneras, por ejemplo, sobre todo para pruebas que se usan en computador, que uno puede evaluar esos procesos de pensamiento con el tiempo de procesamiento, con los movimientos oculares que utilizan las personas, y existen una cantidad de modelos diagnósticos y cognitivos para evaluar esto. Aquí es muy importante que nosotros determinemos las situaciones en las que los participantes interpretan y no interpretan los ítems como se espera y tenemos que sacar argumentos para eso. La otra es la evidencia basada en la estructura interna, que investiga cómo las relaciones entre los ítems y las dimensiones subyacentes sustentan la interpretación de los puntajes. Entonces, aquí estamos hablando de las dimensiones que tiene la escala o que tiene pues que tiene la escala. Una escala puede ser unidimensional, medir una sola cosa. Entonces vamos a mirar ese puntaje, pero puede tener varias dimensiones, como ocurre, por ejemplo, con las dimensiones del espacio alto, ancho y profundo. Entonces, por ejemplo, una escala puede medir síntomas, puede medir funcionamiento al mismo tiempo y ahí tendríamos dos dimensiones. Entonces, en esa evidencia basada en la estructura interna tenemos que mirar si esas dimensiones corresponden con la teoría que nosotros utilizamos y si los ítems que nosotros creemos que hacen parte de cada dimensión realmente deben estar en esa dimensión. Entonces, para eso se usan análisis factoriales que pueden ser exploratorio o confirmatorio, dependiendo de si tenemos hipótesis a priori acerca de las dimensiones del constructo, que idealmente debía ser así. Y también utilizamos esta evidencia basada en la estructura interna para evaluar algo importante que es la invarianza de medición. Es decir, que estemos seguros de que en distintos grupos poblacionales, como pueden ser distintas culturas o en distintas partes, el instrumento se comporte de manera igual. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Con estos mismos análisis factoriales. Esperaríamos que la estructura de dominios o de dimensiones se comporte igual en todas partes y que se comporte igual en cuanto a número de dimensiones como en cuanto al contenido y la carga que tiene cada ítem en esa dimensión. La otra es la evidencia basada en las relaciones con otras variables, que es lo que llamaba Messick evidencia externa, que es analizar los puntajes de la escala en relación con otras variables distintas a esos puntajes de la escala. Es decir, puede ser cualquier cosa. Eso se debe basar en la teoría subyacente al instrumento. Entonces, eso incluye con otras pruebas, que era la que llamábamos, digamos que con la nomenclatura pues la otra que la llamábamos pruebas de hipótesis, que estaría la concurrente, la predictiva, la convergente, la discriminante. También, pues aquí digamos que depende mucho de la teoría, podemos utilizar distintos diseños de investigación, desde estudios correlacionales o en los que hablamos correlación con otras pruebas de corte transversal, hasta estudios en los que nosotros utilizamos, por ejemplo, pues estudios de diseños experimentales, diseños cuasi experimentales, o por ejemplo también en cuanto a pruebas estadísticas, también podríamos utilizar modelos de relaciones estructurales, distintas formas de emplear regresión, o sea, no limitarnos únicamente a las correlaciones, que era lo que se utilizaba, digamos, en los años, antes de los años 50. Aquí también caben los cambios en el tiempo, entonces el cambio, lo que hablaban de sensibilidad al cambio, también es parte de la validez, porque eso tiene que ver con esas hipótesis que hacemos acerca de cómo pues, cómo se comporta el constructo con respecto a lo que cambia en el tiempo. Y aquí también pues queda la generalizabilidad de la que hablaba Messick. Es decir, si esto se puede generalizar entre grupos, entre lugares o entre tareas. La otra, que también es nueva y que es particular de Messick, es la evidencia basada en las consecuencias, que sería identificar y evaluar las consecuencias derivadas del uso y la interpretación de los puntajes de las escalas. Entonces aquí tenemos que mirar las relaciones entre el desempeño de la escala, las decisiones tomadas a partir de las interpretaciones y las conclusiones derivadas de esos puntajes. Entonces aquí hay un debate porque
hay unas consecuencias que son intencionales que nosotros deberíamos evaluar como personas que estamos desarrollando o validando un instrumento, y también nosotros podemos tener consecuencias que no son intencionales, pero que también tenemos que mirar hasta qué punto podrían ser relacionadas con la misma, con el mismo instrumento. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Con métodos cualitativos, también entrevistas cognitivas, grupos focales. También existen métodos cuantitativos como estos de impacto adverso, curvas de Pareto para ponderar puntajes en selección de decisiones. Pero aquí es importante que tengamos en cuenta que debemos investigar que si hay consecuencias no intencionales, si eso ocurre por características distintas a las que evalúa la prueba o una falla de la prueba para representar los constructos. Entonces, por ejemplo, una consecuencia no intencional, los exámenes de desempeño de los estudiantes de las universidades o de los colegios. Entonces, hacer esos exámenes puede tener una consecuencia no intencional de que los currículos se acorten. Es decir, que la gente se centre en las preguntas que se van a preguntar en esos exámenes, sino de pronto en otras cosas más importantes que tienen que ver con el desempeño del profesional. Entonces, esa es una consecuencia no intencional, pero miren que es un problema de la misma prueba. Entonces, ahí eso es importante que se evalúe. Sin embargo, ha habido mucha insatisfacción con ese marco de MESIC. Digamos que algunos psicometristas dicen que él nos dice que Messi nos decía, hay que integrar esa evidencia de la validez, esas 6 evidencias, en un argumento coherente, pero no se ofreció una guía específica para eso. Entonces, cuando uno utiliza, por ejemplo, estas fuentes de evidencia de la validez que utilizan los estándares de la APA, pues se sigue haciendo como una lista de que se cumple con este, se cumple con este, se cumple con este y se cumple con este y ya. Pero entonces, ¿cuál es el argumento de qué tan válido es, por ejemplo, el instrumento? No hay una guía. Y lo otro es que se enfoca en el constructo que está siendo medido. Y eso hace que deba haber una muy buena teoría alrededor del constructo, pero algunas veces esa teoría no existe. O a veces el constructo es tan complejo que uno no sabe cómo definir la evidencia necesaria para tener, pues para poder evaluar esa validez. Entonces de ahí surgió el marco de validez basado en argumentos de Kane, que si seguimos con la línea de tiempo de la historia, surgió en 2006. Él la llamó la aproximación a la validez basada en argumentos. Entonces, en 2006, Kane nos dice que la validez es la extensión en la cual la evidencia sustenta o refuta las interpretaciones y los usos propuestos. Entonces nosotros tenemos que sacar argumentos para eso. Entonces tenemos que partir de unos supuestos clave desde antes del desarrollo del instrumento, de la interpretación y el uso de los puntajes. Y luego evaluamos la evidencia en pro y contra de esos supuestos. Entonces ese sería el proceso de validación. Entonces, esto digamos que no es como una revolución en cuanto a que cambie el marco lógico que utilizó Messick, sino que es como una evolución de ese marco lógico y buena parte de esa evidencia se recolectaría como en ese marco lógico. Aquí la diferencia son los argumentos. Entonces hay dos tipos de argumentos según Kane, un argumento interpretativo y un argumento de validez. El interpretativo que especifica una red de inferencias que conducen desde las respuestas de los ítems a las interpretaciones y a los usos propuestos de los puntajes. Y un argumento de validez que es la evaluación de ese argumento interpretativo, incluyendo evidencia para apoyar o refutar cada una de esas inferencias. Entonces, ¿cuáles son esas inferencias del argumento interpretativo de Kane? Son inferencias que digamos que son un paso para seguir al paso siguiente. Entonces, habría inferencias de puntaje, de generalización, de extrapolación, de implicación, de interpretación basada en la teoría y de decisión. Las tres primeras, digamos que son
se deben utilizar para el desarrollo y para evaluar pues, la validez de cualquier instrumento. Y las tres últimas, digamos, esas ya serían unas evidencias que se utilizarían dependiendo del uso específico de la escala. Entonces, en cuanto a la inferencia de los puntajes, que sería la primera, ¿cuál sería el argumento interpretativo? Que los ítems se puntúan de forma apropiada y precisa y que la puntuación está libre de sesgos. Aquí estamos evaluando la calidad técnica de los ítems. ¿Cuál sería el argumento de validez para sustentar o refutar ese argumento interpretativo? La evidencia sobre la puntuación de los ítems, la revisión de expertos que hagan, las pruebas pilotos, las rúbricas que existan, si por ejemplo se trata de un instrumento que debe ser por evaluadores, que se haga entrenamiento, que se evalúe la confiabilidad interevaluador, que se justifiquen los pesos de los ítems para el cálculo de puntaje. Entonces, cuando ya tenemos ese argumento de validez para esa inferencia de puntaje, entonces pasamos a la inferencia de generalización, que el argumento interpretativo sería del puntaje observado, que ya tenemos un puntaje observado que sale pues del anterior, al puntaje universo. Es decir, consideraríamos puntaje universo si consideráramos todos los posibles ítems que existen para, para medir ese constructo. Y entonces, como nosotros no vamos a seleccionar todos los ítems que existen, sino que tenemos una muestra de esos ítems, entonces miraríamos el grado en el cual esos ítems son una muestra representativa de ese universo de ítems. ¿Cómo evaluamos eso? O sea, ¿cuáles serían los argumentos de validez para ese argumento interpretativo? Las especificaciones y racionalidad de los dominios que tenga el instrumento, los coeficientes de confiabilidad y los errores estándar de medición. El otro que sería la inferencia de extrapolación. Entonces aquí tendríamos del puntaje universo al puntaje blanco. Entonces ahí tendríamos las relaciones entre el puntaje observado y el dominio del constructo medido. Entonces cuando hablamos del puntaje universo sería pues como ese digamos ideal, y el puntaje blanco es ya para lo que nosotros vamos a utilizar el instrumento. Entonces los argumentos de validez serían de fuentes analíticas, de fuentes empíricas, que ahí miraríamos casi que todo lo que nosotros veíamos dentro de la parte de MESIC de validez externa o de evaluación con otros o con otras variables. Y también ya la diferencia de implicación ya iría de ese puntaje blanco a las implicaciones sugeridas para la descripción del constructo. Entonces ahí, por ejemplo, ya miraríamos las implicaciones que van más allá de una descripción de los puntajes. Entonces el argumento de validez estaría ya en otras variables, pero que ya tienen que ver con lo que nosotros tenemos en cuanto a implicaciones de los puntajes del constructo. Entonces estaría lo de la estabilidad en el tiempo o consecuencias intencionales o no intencionales que tengamos, que estaría equivalente a la parte consecuencial o de evidencia consecuencial. Y la otra es la interpretación basada en teorías, que ahí sería de ese puntaje blanco al constructo como fue definido por la teoría. O sea, aquí ya nos basaríamos en la construcción de teoría alrededor de pues, del instrumento, porque muchas veces el instrumento está estrechamente relacionado con la evaluación de la teoría que lleva el instrumento. Entonces también se utilizará la evidencia analítica y empírica que se requiera. Y tenemos también la inferencia de decisión, que esa inferencia de decisión es digamos, cuando nosotros tenemos que tomar decisiones con el instrumento, por ejemplo, para selección de personal o para diagnóstico. Entonces, los argumentos para esa validez serían los puntos de corte, la evaluación de las consecuencias y quiénes serían los usuarios de los instrumentos. Entonces, pues ya después de hablar esto, ustedes dirán, bueno, pero ¿esto qué? ¿Ya se está utilizando en la parte clínica, etcétera? Sí. Digamos que yo estuve buscando
y ya inclusive hay varios propósitos, varias formas de evaluar esto, por ejemplo, aquí en una escala de movilidad. También se ha hablado también se han hecho unas propuestas de utilizar digamos que es este marco teórico de Kane para desenlaces clínicos evaluados por clínicos y también evaluados por pacientes. Entonces, digamos que esto ya ha venido trabajándose pues relativamente poco, porque nosotros digamos que vamos como un poquito atrasaditos, pues en esta parte, pues porque, y eso ocurre en general, pues en general dicen que casi que tenemos que conocer todo lo que hay porque uno encuentra, digamos, distintas maneras de manejar la validez dependiendo de la formación del que haya desarrollado el instrumento. Este, por ejemplo, pues ya para terminar, es un ejemplo de cómo utilizando el modelo de Messick y el modelo de Kane, de pronto se ve muy pequeñito, lo utilizaron para un instrumento que inclusive validamos recientemente con una estudiante de doctorado que es el TIMS, que es un instrumento para trabajo en equipo. Entonces aquí ellos muestran desde el punto de vista de Messick lo que se evaluó y desde el punto de vista de Kane, las inferencias que se utilizaron, por ejemplo, para cada uno de los pasos, porque pues ya sabemos que siendo un trabajo tan grande, generalmente con un solo estudio no se logra dentro del proceso de validación de ese instrumento. Bueno, muchas gracias. Excelente, Jenny. Muchísimas gracias. Muy, muy bacana, muy ilustrativa, muy pedagógica tu presentación. Bueno, Gracias. van levantando la mano. Mientras van levantando la mano, yo tenía una inquietud, Jenny. Si yo estaba preocupado por lo de la reactividad al cambio, pero más en general, cualquier aproximación, MESIC, APA, COSMIN, claramente ve la validez en distintos, am, digamos, hay distintos complementos para tener la validez. La validez no es solamente validez, tiene validez sí o no. Hay diferentes dominios, digamos, si la palabra es correcta, para valorar esa validez. Entonces, mi preocupación es, ¿dónde queda el constructo en términos de si determinados constructos necesitan más importancia o más realce en ciertos aspectos de la evaluación de su validez? Entonces, estaba pensando en los múltiples ejemplos que presentaste, se me ocurre un instrumento que me permite medir el riesgo del suicidio. Entonces, en un instrumento de ese tipo, siento que es fundamental la medida de la reactividad. Estoy midiendo un riesgo que va a disminuir con el tiempo, que va a aumentar con el tiempo. Pero en otros, en lo que estás diciendo de la prueba para admitir un agente a un empleo, es decir, el punto es, diferentes constructos no ameritan considerar que se realcen más ciertos aspectos de la validez que se van a evaluar en esos instrumentos. Y muchas gracias. Sí, digamos que eso parte de la teoría. Entonces, y parte de la teoría y y parte también de el uso que le vamos a dar a los puntajes del instrumento. Entonces, por ejemplo, en un instrumento como uno de riesgo de suicidio, como el que estás mencionando, posiblemente tenemos que evaluar dos cosas de manera importante. Uno es la capacidad de predicción que tiene ese instrumento. Entonces, es lo que llamaría, digamos, desde el punto de vista antiguo, la validez de criterio predictiva, o desde el punto de vista de los estándares de la APA, que estaría metido dentro de la validez de la relación con otras variables. Entonces ahí estaría metido porque estaríamos comparando con otra variable que sería lo que va a ocurrir en un futuro, que también estaría dentro de lo predictivo. Y también dentro de los estándares de la APA estaría metido dentro de ese mismo grupo de o digamos de esa misma evidencia de la validez basada en relación con otras variables estaría la sensibilidad al cambio, o sea, lo que llaman reactividad, eh, es
esa sensibilidad al cambio se considera una parte de la validez, es decir, la validez que tiene el instrumento para reaccionar a los cambios en el tiempo. Entonces, esa es, y como se considera que el tiempo sería otra variable o las intervenciones que se hagan sobre el paciente serían otra variable, entonces ahí estaría metida esa sensibilidad al cambio. Digamos, en MESIC estaría dentro de la inferencia, perdón, dentro de la evidencia de la validez de relación con otras variables. Y otros tipos de instrumentos, por ejemplo, si son para diagnóstico, también ahí estaría metido. Pero entonces otra cosa que tú preguntabas era si, si cada instrumento tiene unas evidencias distintas. Sí, depende de la teoría, pero hay unas que siempre se deben poner. Entonces, por ejemplo, Cosmin nos da una jerarquía. Kane también nos da una jerarquía, casi que Kane nos dice, primero es esto, después es esto, después es esto, después es esto. O sea, si no logra esto, no puede hacer lo siguiente. Y Cosmin, la jerarquía que nos da es, por encima de todo está la validez de contenido. Después estaría la validez de constructo estructural, que debe estar en todas. Y después ya estarían la validez de pruebas de hipótesis, etcétera, etcétera, y ya dependiendo de lo que, pues de lo que para lo que vaya a emplear el instrumento. Los estándares de la APA dicen nosotros no queremos poner jerarquía, porque si ponemos jerarquía hay gente que va a creer que con hacer una cosa ya un instrumento es válido. Ellos dicen se deben evaluar todas las fuentes de validez siempre y cuando se apliquen. Es decir, hay situaciones en las que hay unas fuentes de validez que no aplican. Si yo, por ejemplo, voy a utilizar el puntaje de un instrumento únicamente para evaluar cambios en el tiempo y el instrumento no me da para hacer diagnóstico, porque por ejemplo solo lo voy a aplicar en personas que tienen la enfermedad, pues no tiene sentido evaluar dentro de las fuentes de evidencia de la validez pues una comparación, por ejemplo, con un estándar de referencia. Entonces dice, eso no tendría por qué evaluarlo. O de pronto usted no tendría por qué evaluar algunas otras cosas que piense que no aplican. Entonces él dice, todas siempre y cuando apliquen. Y obviamente se harían cuando, si se puede, en solo un estudio, pero como esto es tan grande, pues generalmente hay que hacerlo en varios estudios. Lo que sí es importante es que esté muy basado en la teoría, porque una de las cosas que decía Cronbach y que hizo unas críticas grandes a cuando empezó la gente a hacer esas proliferaciones de evaluaciones de, de distintas formas de validez, que él decía que eso parecía como una lista aleatoria de cosas que uno podía, de cruces de variables que uno podía hacer, pero que no tenía ningún fundamento científico. Ay, Fabián, tienes el micrófono apagado. Muchas gracias, Jenny. En orden de manos levantadas, Laura Quintero y Jessica Giraldo. Bueno, profe, rápidamente, muchas gracias por la presentación. Creo que mi pregunta va muy de la mano con la que hizo el profe Fabián, porque respecto a la teoría de Kane, era como hasta qué punto entonces se relacionaba con la evaluación de las propiedades de medición, pues a través de Cosmin, si era reemplazado, si era complementario ese análisis que se hacía pues como de la validez. Eh, pues igual más o menos iba como de la mano de la pregunta del profe Fabián, pero sí era eso, como hasta qué punto se reemplazaba, hasta qué punto complementaba pues como los análisis que hacíamos en la validez pues, del puntaje del instrumento. Bueno, en realidad no es que uno esté complementando, en realidad sí sería reemplazando, porque digamos que uno casi que tendría que escoger desde qué punto de vista va a pararse pues para tener como esa evidencia de la validez. Hay cosas que no son, que podríamos decir que no son contradictorias con lo que dice Cosmin. O sea, Cosmin, por ejemplo, aunque habla de tipos de validez, sí habla de la validez de los puntajes de los instrumentos. Entonces ahí, por ejemplo,
podríamos decir que no hay problema. Y uno podría decir que podría reemplazar fácilmente en Cosmin no hablar de tipo de validez, sino de tipo de evidencia de validez, y que eso ahí está metido. Pero cuando vamos a mirar más allá, hay cosas que no mira Cosmin o que él las mete dentro o por fuera como interpretación de puntajes, que, que sería importante que nosotros tuviéramos en cuenta. Uno es, por ejemplo, lo que en la APA se utiliza como el proceso de respuesta, que aquí no se evalúa mucho, o en Cosmin no se evalúa mucho, o está metido dentro de la validez de contenido. O la otra parte es la validez, pues digamos perdón, la evidencia de las consecuencias del instrumento. Entonces ahí, por ejemplo, no está metido. Entonces casi que yo no sé si de pronto Cosmin va a ser como una evolución hacia estar un poquitico más acorde con los estándares de la APA. Y lo de Kane, aunque dice que no lucha con los argumentos de Messi, si uno va a tratar en la práctica de utilizar ambas cosas, es casi que imposible. En el artículo que les mandé tratan de hacerlo, sin embargo, pues también tiene críticas el que se haga así. Algunos dicen, no, realmente o se va a utilizar el de la APA o se va a utilizar el de Kane, pues el de los argumentos de Kane. El consejo que dan inclusive en los libros de psicometría es siga usando el de la APA. Pues usen el de la APA, que es digamos, como el que podríamos decir que está más actualizado y el que está más aceptado y que podría ser como más fácil de utilizar por ahora. Gracias, gracias, Ok, profe. muchas gracias. Jessica, adelante. Gracias, profe. Buenos días, doctora Jenny. Quería preguntarle, cuando uno tiene cuestiones complejas como conocimientos, actitudes y prácticas, que puede a su vez tener diversidad de nociones semánticas y se quiere construir esas evidencias de las que usted habla a partir de panel de expertos, ¿qué opina usted de usar técnicas como Delphi, que también presenta muchas modificaciones, mucha variedad en la literatura? Pues también muestra que puede no siempre usarse bien, aparte de lo que usted mencionaba como las entrevistas cognitivas, grupos focales, o una combinación de estos, como porque preocupa es de dónde parte uno para darle validez a su vez a un constructo que combina varias cosas y que hay mucha incertidumbre alrededor. Muchas gracias. No, se pueden utilizar las técnicas que necesiten, no hay nada como en contra de utilizar Delphi. Puede ser complementario o puede ser, pues porque por ejemplo uno podría utilizar Delphi con expertos, por ejemplo, si estamos evaluando lo que estás diciendo, uno podría utilizar para los pacientes entrevistas cognitivas y para expertos Delphi, pues no hay problema. Digamos, una ventaja de lo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, es casi que en los últimos 50 años, es busque el diseño y la forma de hacerlo que le parezca mejor para lograr tener evidencia de esa validez. Entonces, casi que uno tiene que partir de la teoría del constructo que estamos midiendo y partiendo de esa teoría buscar el diseño desde lo que nosotros conocemos metodológicamente que puede servirnos más para evaluar eso. O sea, no quedarnos con que es que aquí se hace esto, aquí se hace esto, aquí se hace esto, que digamos que no es como la forma adecuada en general para trabajar en nada metodológico, ni desde la epidemiología, ni desde la psicometría. Entonces uno debe buscar el método que mejor le funcione. Aquí no hay como una cosa de, este es el deber ser. Inclusive los métodos a uno le llama la atención que han evolucionado muchísimo. O sea, cuando uno va viendo estudios de validación de instrumentos, se encuentra con una cantidad de métodos que uno dice, ay Dios mío, esto
¿esto qué es? O sea, yo no entiendo porque son o métodos estadísticos distintos o inclusive métodos para recolección de información distintos a los que nosotros hemos manejado. Muchas gracias. Vale, hay dos cosas, no sé si tengas acceso al chat, Jenny, pero hay dos preguntas, dos cositas en el chat específicas. Santiago Patiño le preocupa específicamente el aspecto de la evaluación del constructo de competencias médicas, que él ve limitaciones importantes en la evaluación de ese constructo, a pesar de que parece haber escalas desarrolladas. ¿Cuál sería tu percepción de cómo mejorar ese proceso de la evaluación del constructo de competencias médicas en educación? Y Mario Giraldo está preocupado por aspectos de la traducción. Si tenemos un instrumento que ha cumplido todo su ejercicio, entre comillas, riguroso de validación, pero en otro idioma, ¿qué tanto el paso a un nuevo idioma obliga a repetir qué tantos pasos de ese proceso de validación? Bueno, con respecto a la primera pregunta en la parte de competencias médicas, yo he visto que en este proceso de en estos procesos de validación es particularmente útil el marco de referencia, pues o el marco lógico que utiliza Kane, el último que les mostré. Inclusive cuando me puse a buscar sobre aplicaciones del marco lógico de Kane, más que todo lo encontré en competencias médicas y en estudios de simulación de distintos tipos pues dentro del campo educativo médico o dentro del desarrollo también de nuevas herramientas en general para educación en salud. Entonces, creo que ese marco de argumentos puede, puede ser como muy útil en ese aspecto y puede hacer que las escalas se puedan utilizar un poquitico más. En cuanto a la pregunta que hace Mario, em, em, a ver, voy a volver a leer la pregunta. Cuando, cuando es necesario repetir dichos procesos para un nuevo idioma, o sea, cuando se hacen nuevos estudios de validez, eh, cuando se hace en otro idioma. En general, cuando depende mucho de las características culturales, o sea, cuando el constructo que estamos midiendo depende de las características culturales, pues nosotros siempre debemos hacer un nuevo proceso de validación e inclusive a veces de adaptación, aunque ya esté, por ejemplo, en este idioma, pues de pronto tenemos que hacer adaptaciones y nuevos procesos de validación. Mm, Pues creo que con eso respondo a las dos preguntas. Es decir, si ya existe un instrumento por ejemplo, en español, pero depende mucho de características culturales, pues es posible que nos toque hacer nuevas adaptaciones como para este idioma y fuera de eso hacer un nuevo proceso de validación. ¿Y por qué es necesario? Por lo que habíamos hablado ahora, porque recordemos que nosotros lo que validamos es el puntaje de la escala para un uso específico y en determinado, y ese uso específico y tiene que ver mucho con el contexto. Hay situaciones en las que el contexto no va a influir tanto o en las que la parte cultural no influya tanto. Ahí, por ejemplo, no sería necesario hacer ese nuevo proceso de validación.